Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el horario en que, verdad, puedan escuchar este video. Hoy estamos a 13 de marzo del 2020 y para el mundo secular se dice y se rumora, verdad, que no ha sido un buen año y empiezan a sacar predicciones que ya habían salido de que el año 2020 no sería bueno y para muchos dicen que no es bueno. El mundo en el cual vivimos se encuentra en este tiempo consternado, asustado. Yo, por causa de mi trabajo, manejo diferentes ciudades y visito diferentes ciudades todos los días. Y no hay un solo lugar donde no encuentre gente asustada. Gente que desafortunadamente está entrando en pánico. Aunque también debo de decir que gracias a Dios también hay gente que confía en Dios, que alaba el nombre de Dios y que para el mundo cristiano todo esto no es solamente más que una señal más de que Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cada día está más cerca la segunda venida. Hay quienes se preguntan si esto del COVID-19 o el coronavirus será el fin del mundo, será el fin de la humanidad. La bolsa de valores en Nueva York ha caído estrepitosamente en las 2 últimas semanas, lo cual asusta a mucha gente. Curiosamente asusta más a los millonarios, a los inversionistas, y por ende, ¿verdad? Es como un efecto dominó, caen los grandes magnates, los millonarios, y entonces eso viene a repercutir en las empresas pequeñas y así llega hasta lo último, que somos aquellos, ¿verdad?, que vivimos del día a día. Más sin en cambio, la gente, el sentir de la gente es de miedo, es de pánico, pero en ningún momento es de arrepentimiento y de buscar a Dios. Si es verdad que este virus es una amenaza mundial, como se ha declarado una pandemia, pero también es verdad que, de acuerdo a la Biblia, nada pasa, nada sucede, en otras palabras, nada se escapa del conocimiento de Dios. Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, Él conoce todo y sin duda Él está en control de todo lo que sucede. También al Señor Jesús le preguntaron acerca de qué señal habría del fin del mundo. Sus mismos discípulos, quienes también estaban maravillados, ¿verdad?, en ese tiempo con la construcción de ese templo maravilloso que habían construido, tantos años, les había costado 46 años en construir ese hermoso templo. Pero dice en el libro de Mateo, capítulo 24, dice de esta manera: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Fíjese, ellos estaban, ¿verdad?, maravillados con esos templos, con ese edificio tan grande. Dice, pero él le respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre piedra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?
Mucha gente cuando escucha la expresión de que la venida de Cristo está cerca, algunos se burlan, otros se ríen, ¿verdad? Y algunos argumentan o filosofan preguntando, desde mi bisabuelo, desde mi abuelo, siempre hemos escuchado eso y nunca ha sucedido ni sucederá. Incluso hay quienes se han atrevido a decir que Jesús no vendrá más. Y debo decirlo, predicadores, que Jesús no vendrá. Pero debo de aclarar que Jesús mismo dijo que Él vendrá. En Juan capítulo 14, ¿verdad? Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Para que cuando yo venga, dice, os tome a mí mismo. Así que Él vendrá. Él lo prometió y Él vendrá. Y Él dio estas señales. Continúo leyendo en Mateo 24, dice, Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. Escuche, pero no se dejen llevar por el pánico. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos días? Tiendas grandes, reconocidas como Costco, son tiendas de almacenamiento enorme, grande. Mas sin en cambio, por las 2 últimas semanas, la gente busca el agua, se agotó, no hay agua. La gente está llevando el hand sanitizer para, ¿verdad? Supuestamente para matar bacterias en las manos. Está llevando mucho papel de baño, rollos de papel para limpiarse las manos. En algunos lugares en México me parece que le llaman servitoallas. Se están almacenando, ¿verdad?, grandes cantidades de comida. Algunos dicen que hay que tener para 3 meses, otros para 6 meses. Y la verdad es que todo esto es movido por el pánico. Pero afortunadamente los cristianos, los creyentes en Cristo, los que confiamos en Cristo, no es que no nos preparemos, pero confiamos en Dios y no caemos en ese pánico. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús así les dijo a sus discípulos, oirán de guerras, amenazas de guerras, dijo, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso, escuche, es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más dolores. Sí, Señor. Precisamente el Señor Jesús usa esta analogía, ¿verdad?, cuando la mujer da parto. Por general, ninguna mujer se alivia en los primeros dolores. Primero unos dolores, luego otros dolores, luego otros dolores, y cada vez son más intensos, más fuertes, hasta que llega, ¿verdad?, a la cúspide, hasta que llega al clímax, hasta que nace la criatura. Entonces, ¿verdad?, ahí terminan los dolores del parto, porque después vienen otros. Pero dice en el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos que levantaban sus manos adorando al Señor, muchos que también predicaban, muchos que enseñaban. Dice, se apartarán de mí.
Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Bueno, esos tiempos, sin duda, estamos viviendo. El pecado ha aumentado. La perversidad se ha desbordado. No solamente en ciudades, sino en países completos. Podemos ver cómo el levantamiento de marchas, cómo el levantamiento de protestas en todos los países. Y una cosa en común que todos los países están buscando es la paz. Porque la maldad ha aumentado, ha rebasado a los gobiernos. No hay control, los gobiernos no tienen control sobre, ¿verdad?, el crimen organizado. Hay un derramamiento de sangre exagerado, muriendo gente inocente, muriendo niños, muriendo jóvenes, asesinando mujeres. La perversidad en el corazón del hombre ha rebasado todos los límites. Y sabe, el Señor Jesucristo, ya lo había dicho, dice, aún el amor de muchos que me seguían, muchos que me conocen, muchos que han profesado mi fe, el amor de muchos de ellos se enfriará a causa del pecado. Hoy en día la gente, le vuelvo a repetir, ha entrado en un pánico colectivo. Observaba, ¿verdad? El otro día pasé a la tienda en busca de, pues, la compra regular que hacemos aquí, su servidor y mi esposa lo hacemos una vez a la semana para tener los víveres de la semana. Y las líneas eran interminables para poder pagar algunas cosas que traíamos. Es mucho más la gente que está acudiendo a hacer compras masivas ahorita, más que ni siquiera en Navidad. Y en mi mente cruzó este pensamiento. Vivimos en la nación, se dice, más poderosa del mundo, Estados Unidos. El país número 1, ¿verdad? La potencia número 1. Pero hoy nos tiene de rodillas un virus. La gente está asustada. La gente está en pánico. Y está comprando masivamente. Porque se piensa o se cree que por tener más dinero yo puedo comprar más víveres, por tener yo más dinero yo puedo obtener todo. Y solamente, fíjese, hasta dónde ha llegado la maldad, el egoísmo de la gente, que solamente piensa en tener para protegerse a sí mismos y se olvidan de los demás. Hasta ese punto hemos llegado. Todos están asustados, pero pocos están arrepentidos. ¿Por qué todo esto? ¿Castigo de Dios? ¿Juicio de Dios? ¿Sobre esta nación? ¿Sobre todo el mundo? Porque son más de... perdónenme el número, son más de 100 países, 125 países los cuales, ¿verdad?, aunque sea un caso de coronavirus tienen a nivel mundial. Guerras por todos lados, hambrunas por todos lados, pleitos, maldad por todos lados. Pero el Señor Jesucristo dice estas palabras: no se dejen engañar. Dice, oirás de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Porque es verdad que todo esto debe suceder. Todo esto acontecerá. Pero aún no viene el fin del mundo. Aún no. Así que una vez más, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, versículo 25, miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean.
Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca. Escuche esto. Así cuando aquí les llama buitres, en México les llamamos sopilotes, no sé en su lugar. Cuando hay un cadáver, cuando hay un animal muerto, ¿verdad? Ellos vuelan alrededor. Eso indica que cerca de donde están volando hay un cadáver. Señor Jesús usa esta analogía, fíjese, y dice, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. El Señor Jesús nos advierte y nos habla estas cosas. Cuando oigas de rumores de guerra, cuando oigas de terremotos, cuando oigas de hambrunas, cuando oigas de pestes, cuando veas que la nuera pelea con la suegra, cuando veas que el hijo pelea con el padre, cuando veas todas estas señales, es que el fin está cerca. Pero antes del fin, la venida de Cristo Jesús está cerca. Muchos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que muchos tienen por tardanza la venida de Jesús. Pero dice que Él no tarda su venida, sino que Él es paciente, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que ninguno se pierda. Déjeme decirle, amigo, amiga, este es un tiempo para buscar a Dios. Todo el tiempo es para buscarle, pero a hoy aún está usted con vida. Usted está viendo este video, está escuchando esta palabra. Aún hay esperanza cuando usted tiene vida. Busque a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y haga a un lado ese miedo de las pestes, del virus. Cuando usted acepte a Cristo Jesús, inmediatamente en ese instante, usted es sellado con el Espíritu de Dios y recibe el poder del Espíritu Santo para hacerle frente a lo que venga. Yo no le quiero engañar. No le estoy diciendo que los cristianos no nos enfermamos. El mismo Señor Jesús no nos engañó. Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Y se preguntará entonces, ¿de qué sirve que yo acepte a Cristo? Oh, mi amigo, porque cuando tú aceptes a Cristo, tú recibes la vida eterna. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en los cielos. En una ciudad preciosa cuyo arquitecto es Cristo Jesús. Allí donde Él vive, quiere que también nosotros vivamos. Le comentaba, yo veo gente, ¿verdad?, asustada, en pánico, mas sin embargo, poca gente quiere arrepentirse. Pero mire lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El rey Salomón, ¿verdad?, dedicaba, cuando terminó de construir este hermoso templo para Dios. Y Dios había dicho que su presencia de Él estaría en ese templo. El rey Salomón hizo una oración, ¿verdad?, pidiendo al Señor que siempre su presencia estuviera allí. Pero mire lo que dice Dios. Capítulo 7, versículo 14, Segunda de Crónicas, dice, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces, escuche, es Dios hablando, contestando la oración de Salomón. Ahora debo aclarar, esto fue en el Antiguo Testamento. Pero escuche, mire lo que dice.
Dice, puede ser que a veces, dice Dios, yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. O envíe plagas entre ustedes, virus, qué sé yo. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Escuche lo que dice el Señor. Si mi pueblo, dice, que lleva mi nombre, tú que te dices cristiano, tú que aceptaste a Cristo Jesús, sí, usted y yo, debemos humillarnos delante de Dios y orar. Dice, y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Dice el Señor, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos delante de Dios, apartarnos de nuestros pecados, orar al Señor, reconocer que somos pecadores, reconocer que nada bueno hay en nosotros. Es tiempo de reconocer que lo único que hay dentro del corazón de cada uno es pecado, perversidad, orgullo, avaricia, maledicencia. De ninguna manera es como dice este predicador Joel Osteen, que hay un campeón dentro de cada uno. No, no hay campeones, solo hay pecadores. Hay falsos profetas declarando la muerte del virus. Y diré el nombre de uno de ellos, Guillermo Maldonado, que es de renombre. De hecho, el presidente de los Estados Unidos estuvo en su congregación, una de las más grandes que hay en la Florida. Ahí estuvo, y él es también un supuesto orador del presidente de los Estados Unidos. Pero su predicación solamente se basa en la prosperidad económica. Y ahora dice que él tiene poder para declarar la muerte de ese virus. Pero ya sabemos de sus declaraciones y sus decretos que hace, que no se cumplen. Por eso me atrevo a decir que es un falso profeta. ¿Qué debemos de hacer? Declarar, decretar. El único que puede decretar es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que puede declarar es aquel que tiene toda autoridad sobre nosotros, que es Dios. Nosotros lo que podemos hacer es humillarnos delante de Dios. Es orar, es clamar, es suplicar, es pedir a Dios. Pero siempre con la convicción, como los amigos de Daniel. Cuando le dijeron, sabemos, oh rey Nabucodonosor, sabemos que el Dios que nosotros adoramos puede librarnos del horno de fuego. Pero sepa, oh Dios, que si no nos librara, tampoco nos arrodillaremos delante de tu estatua. Palabras más, palabras menos. Esa es la convicción que debe de haber en el corazón del cristiano. La oración es para pedir a Dios, para pedir bajo la voluntad de Dios y no para torcerle la mano a Dios. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios envió mensaje a Ezequías con el profeta Isaías, hijo de Amós,
Cuando le dijo, ve y dile a mi siervo Ezequías, arregla tu casa, ordena tu casa, porque morirás. Tus días están contados. Y él dice que volteó su rostro a la pared, oró al Señor y lloró con gran lloro. Pero también dice en el original, y él lloró con amargura. No aceptó lo que Dios le estaba dando. Y si usted continúa leyendo la historia del rey Ezequías, se va a dar cuenta lo que sucedió después. Su corazón se llenó de orgullo. Se olvidó de Dios después que Dios le había dado 15 años. La voluntad de Dios es perfecta, y si nuestros días han sido contados, si nuestros días han sido marcados, sea para la gloria de Dios. Y no para entrar en pánico, y no para estar asustados, y no para estar decretando, diciendo que nosotros tenemos poder. Y si es así, entonces, ¿para qué quieres a Dios? Hay quienes dicen que cancelan. Yo cancelo todo esto. ¿Qué van a poder cancelar? Ninguno puede cancelar, solamente Dios. A nosotros nos dice que debemos humillarnos como pueblo de Dios. En oración, orar al Señor, buscar su rostro, buscar la comunión de Dios, predicar su palabra, así como lo hicieron sus discípulos. Por supuesto que este mensaje quizás no sea muy popular. Pero este es el tiempo que Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete al Señor. Y si no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Te aseguro que en estos momentos también quienes están haciendo mucho dinero son las compañías de seguros de vida. Pero ¿sabe lo curioso? El que compra el seguro de vida nunca lo disfrutará. Pero si tú aceptas a Cristo Jesús, te da la mejor aseguranza de vida porque tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Hay mucha gente asustada, pero poca gente arrepentida. Pero ¿sabe una cosa? Dice el Señor Jesucristo, Mateo 24:37, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ya ve, Él dice que regresará, y yo lo creo. Será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, escuche una cosa, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente hoy está, ¿verdad?, como luego dicen, con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque se cancelaron los juegos de la NBA, se cancelaron los juegos de fútbol, de la liga de soccer, ¿verdad? Se han cancelado conciertos, se han cancelado de todos los eventos de entretenimiento. Y están asustados porque dicen, oh, esto es serio. Sí, porque la gente no se da cuenta que el diablo no le importa a qué religión usted vaya, el diablo no le importa de qué religión usted sea, lo único que le importa es que usted se distraiga, se entretenga y no le dé honra y gloria a Dios. Porque hay quienes dicen, pero ¿qué de malo tiene hacer deporte? Nada, es muy bueno. Si lo practicas cuando no interfieras en la alabanza a Dios. ¿Qué de malo es entretenerse un rato? No hay nada de malo en ello. Si lo haces en tu tiempo libre, pero no le robes el tiempo a Dios. Porque Dios es el único que es digno de ser alabado, honrado y adorado. Digno de alabanza es Dios, dice la Escritura. Y mire cómo describe el Señor cuando será la venida del Hijo del Hombre, es decir, cuando sea la venida de Cristo Jesús. Dice que la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. La gente está asustada, pero no quiere darse cuenta. La gente está asustada, pero no quiere arrepentirse. La gente está asustada, pero no quieren darle la gloria y la honra a Dios. Le vuelvo a repetir. No le estoy diciendo
que el cristiano no se enferma. Por supuesto que también nos enfermamos. La enfermedad entró al hombre a causa del pecado. Y vivimos en un cuerpo de pecado. Por eso también nos enfermamos. Mas sin en cambio tenemos esperanza en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Cristo. Nadie quiere arrepentirse. A pesar de cómo está el asunto tan feo, a pesar de cómo se está mirando los noticieros, el internet, meten miedo por todos lados, el pánico está llegando por todos lados, de tal manera que los víveres se empiezan a agotar en las tiendas, la gente está peleando hasta por un rollo de papel de baño. En una nación tan grande y tan poderosa como son los Estados Unidos de Norteamérica. Gente peleándose por rollos de papel de baño. Quiero terminar con esta escritura, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, escuche, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni sus brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Apocalipsis 9, 20, 21. Fíjese, sin embargo, los que no murieron en esas plagas fueron ahí sacudidos, andan sacudidos, andan asustados, pero más sin en cambio, no se quieren arrepentir. No quieren buscar a Dios. ¿Cuándo terminará esto? Cuando el pueblo de Dios se humille y busque a Dios en oración. Cuando el pueblo de Dios reconozca que apartado de Dios nada podemos hacer. Cuando el pueblo de Dios reconozca que el único dueño y señor de nuestras vidas es Dios. Por eso yo te invito que si tú no has aceptado a Cristo, entregues tu vida a Él. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Entrega tu vida, entrega tu voluntad. Sirve a Dios, alaba al Señor. Que Dios te bendiga y como el Señor Jesús lo dijo, no se dejen llevar por el pánico. Mejor vengan a Cristo. Que Dios les bendiga.